Nuevamente les saludo, hermanos, paso a vosotros. Vos paz, hermano. Ocupen su lugar, hermanos, gracias. Bueno, en este tiempo, hermanos, estos últimos meses, al igual que en las escuelas, también en la hora de la predicación tenemos una línea de mensajes, en los cuales nuestros hermanos de consistorio pues han programado para que en las iglesias se vean. Y bueno, nuestra línea de mensajes ha sido pues lo que escribió el apóstol Pablo ahí en la segunda carta a los de Timoteo, en su capítulo 3, donde nos habla acerca de que vendrían tiempos peligrosos y nos hablan de las características que iban a tener las personas después de que el mensaje de nuestro Dios fuera dado. Y a lo largo de estos sábados, hermanos, hemos escuchado a través de nuestros hermanos predicadores, pues algunas de las características de estos hombres, de su forma de actuar, de su forma de presentarse ante las demás personas, y pues vemos que es una conducta que no es grata a nuestro Dios. El día de hoy, bueno, vamos a tocar el tema de traidores, que es otra de las características que anunciaba el apóstol Pablo que iba a haber en nuestros tiempos. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 4 dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y pues hablar de traidores, hermanos, pues aunque nuestro hermano Pablo nos dice que serían los tiempos que vivimos, pues ya también desde la antigüedad se veía esta situación. Y el libro de Jeremías, hermanos, en su capítulo 12, y quisiera leérselos en esta versión, la nueva versión internacional, eh, nos dice así, Jeremías capítulo 12, el verso 6, donde nos dice, aún tus hermanos, los de tu propia familia, te han traicionado y han gritado contra ti. Por más que te digan cosas agradables, no confíes en ellos. El profeta igual daba un consejo al pueblo, un consejo a cada persona para que tuviese cuidado de las personas que se rodea. Y el día de hoy, bueno, vamos a ver cuáles son algunas de sus características, de sus sentimientos, de sus pensamientos de este tipo de personas, hermanos, en lo cual pues debemos de tener nosotros mucho cuidado. Tenemos un objetivo que es cuidar nuestro corazón y llenarlo de Dios para no dar lugar a que el enemigo lo tome y destruya la obra de Dios. Ese es nuestro objetivo, hermanos, que nos trazan nuestros hermanos y nos dan una lectura base también que se encuentra en el libro de Juan, en su capítulo 13. Juan capítulo 13, el verso es el verso 27, donde nos dice de la siguiente manera, y después del bocado, Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hablando precisamente, hermanos, de aquella situación que iba a vivir el Señor Jesús que todos conocemos. Cuando hablamos de traición, inmediatamente viene a nuestra mente, ¿quién, hermanos? Pues Judas, ¿verdad? Aunque no fue el único, hermanos. Vamos a ver a través de la palabra de nuestro Dios que no fue el único, pero sí el más sobresaliente porque se lo hizo a la persona pues menos indicada, ¿verdad, hermanos? Dice que hay de aquel hombre que por el cual se ha entregado el Hijo de Dios. Y bueno, pues le tocó a Judas, hermanos, ser la persona que tuviera que traicionar al maestro, pero también lo tocaremos en su momento. La traición es una experiencia dolorosa y destructiva que puede causar heridas profundas y cicatrices de larga duración. Es un tema demasiado familiar que vemos en la literatura, las películas, en la vida real y a menudo involucra a personas que en alguna ocasión fueron de entera confianza. Y la Biblia, hermanos, no es la excepción y contiene muchas historias de traición que nos brindan lecciones valiosas para aprender. En el libro de Proverbios, en su capítulo 3, el verso 29 y 30, también se los voy a leer en otra versión, hermanos. Dice, no hagáis planes contra tu semejante, que vive confiado junto a ti. No pelees con nadie, si no te ha hecho ningún mal.
No envidies al violento, ni elijas ninguno de sus caminos, porque el Señor detesta al perverso, pero es el mejor amigo del hombre honesto. Es otra versión, hermanos. Ayer escuchaba a mi hermano Julio, decía que hay que apoyarnos muchas veces de las diferentes versiones, porque nos abren un panorama un poquito más amplio de lo que quiere decir el verso. Y bueno, ya me había apoyado en estas dos versiones, la versión internacional y esta versión que es PDT, que es una versión donde dice que la palabra de Dios es para todos. Esa es la versión que ocupamos en este verso. Y me hacía algunas preguntas, hermanos, acerca de la traición. Y pues para empezar, pues, ¿qué es la traición, no? Y dice el diccionario, dice que es falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar o tener. Eso es en el diccionario, así vamos a encontrar la definición de la palabra traición. Algunos psicólogos definen la palabra traición como el rompimiento de un pacto, una fidelidad, un compromiso y un defraude hacia una persona que generalmente es o era de su confianza, a la cual supuestamente quería. En la actualidad, hermanos, el peligro que yo veía con las palabras del apóstol Pablo era pues de que en la sociedad, en el mundo, pues vamos a ver muchas personas que traicionan y que hoy en la actualidad, hermanos, ver la traición es algo tan natural, tan normal, que ya no causa quizás el mismo efecto que causaba antes. Antes escuchábamos decir que la palabra del hombre era muy valiosa y que con el puro hecho de decir su palabra sabían que era una persona de plena confianza. Hoy en día, hermanos, eso se ha perdido. Hoy, por ejemplo, si quiere hacer un requisito bancario, ya no basta con su palabra que diga, no, pues sí te voy a pagar, ¿verdad? Ya no basta con eso, hermano. Ahora tenemos que firmar un documento que avale y entregar documentación que avale que se va a cumplir con el pacto que se está haciendo. En la antigüedad no era así. Y vamos a ver las características también del traidor. Las características del traidor dice que quien traiciona lo hace por diferentes motivos. Uno es la ambición, la ansiedad, las ansias de poder, el oportunismo, aunque las características presentes de todo traidor son la cobardía y la soberbia. Vemos, hermanos, que hoy en la actualidad en las parejas pues ya es muy normal escuchar que se separan porque alguno le fue infiel al otro. Y como les decía, hermanos, antiguamente cuando alguien se cachaba en esta situación, pues era penoso no solamente para la persona que lo hacía, sino para la familia en general, que se cometiese este tipo de acciones. Hoy en día, cuando alguien él es infiel a una persona, hasta se lo aplaude la sociedad, hermanos, porque dice, fue una más de sus víctimas de esta persona. Y lo aplauden, hermano, ya no lo ven como un hecho malo, ya lo ven como un hecho grato. El problema y el peligro que hablaba el apóstol Pablo, hermanos, es que también este tipo de situaciones se pueden presentar dentro de la iglesia, o quizás aquí no lo hemos visto, hermanos, pero en otras iglesias ya se ha escuchado de infidelidades, de peligros bueno, no peligros, sino de situaciones de divorcio por este tipo de situaciones. Y son los peligros de los que hablaba el apóstol Pablo. ¿Cómo actúa un traidor? Un traidor suele ser muy curioso y intrometido, pero no lo hace por un interés genuino o por una empatía, sino para obtener información que pueda usar en su contra. Un traidor busca conocer las debilidades y las vulnerabilidades para exportarlas cuando a él le convenga. Decía la palabra de Dios, cuídate de tu hermano, no le confíes todo, no platiques con él del todo. Tratemos, hermanos, de siempre, de cuando platiquemos, pues reservarnos ciertas situaciones para que no puedan ser usadas en nuestra contra. La traición toma muchas formas, incluidas la mentira, el engaño, el robo, incluso el asesinato. Puede estar motivado por los celos, la codicia, el orgullo y el deseo de poder. Las consecuencias de la traición pueden ser devastadoras tanto para el traidor como para el que es traicionado. Sin embargo, la Biblia también ofrece esperanza y sanidad a través del poder, del perdón, del arrepentimiento y de la restauración. Si bien es cierto, hermanos, que
cuando uno es traicionado, porque yo siento que hemos experimentado eso, hermanos, a quien le hemos brindado toda nuestra confianza, incluso pues hablamos de él con mucha confianza al grado de que muchas veces utilizan esas palabras en nuestra contra. Y hemos sido traicionados, hermanos. Y cuando uno es traicionado, como veíamos al principio, son heridas que tardan en curarse. Mas, sin embargo, dice que a través de la palabra de nuestro Dios existe un método en el cual nosotros podamos sanar esa situación, que es a través del perdón, el arrepentimiento y la restauración. La palabra de nuestro Dios pues nos habla de muchos ejemplos, hermanos, de la traición. Y dice Jeremías capítulo 12, el verso 6, que es el que leía en la versión en la internacional, la nueva versión internacional, pero vamos a leerla en nuestra versión, hermanos. Jeremías capítulo 12, el verso 6. Donde nos dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron gritos en pos de ti, no los creáis cuando bien te hablaron. Y cuando hablamos, hermanos, de estas palabras, pues viene a nuestra mente José, cuando es traicionado por sus hermanos. Sabíamos de la envidia que tenían sus hermanos hacia José, hermanos, y siempre buscaban la ocasión, pues para poder hacer algún daño contra José. Y hacían planes para poderle matar, hacían planes para poder hacer que se fuera. Bueno, conocemos la historia de José y sus hermanos hasta que por fin lograron su objetivo, que era quitar a su hermano de en medio de ellos. Otra de las traiciones que encontramos en la palabra de nuestro Dios es la de Sansón y Dalila, aquella mujer que a través de pues, palabras agradables buscaba la manera de que Salomón revelara sus secretos, de donde poseía esa fuerza, de Sansón, perdón, de donde poseía esa fuerza, hasta que logró también su objetivo. Otra traición es la que vemos de Pablo con Demas, de Tamar con Amón, y bueno, en la guía que nos compartían nuestros hermanos para este mensaje, nos decía que hablásemos de la traición de Mefisboset por Siba. Y vamos a leer, hermanos, bueno, la historia de Mefisboset, creo que todos la conocen, la recordamos rápidamente, pues era el nieto de Saúl, del rey Saúl. Dice que en aquella matanza que hubo, la sierva de Saúl lleva al niño pequeño, tropieza, cae y el niño se fractura sus pies. Y bueno, arrastra, se va Mefisboset, pues se queda algún tiempo, dice que no se bañaba, no se cambiaba, y pues que su fisonomía, su semblante, pues cambió completamente. Y cuando lo ve David, pues dice que David le reconoce, sabía que era del descendiente del rey Saúl, y pues trata de ayudarle. Vio su problema que tenía y trató de ayudarlo, lo quiso llevar al palacio para que fuera atendido pues como era el orden de un descendiente de un rey. Mas, sin embargo, vemos la acción que tuvo Silba, que también era uno de los siervos de Saúl. Y vamos a leer, no vamos a leer toda la historia, hermanos, vamos a leer dos fragmentos, donde nos dice precisamente las acciones que tuvo Silba con Mefisboset, que es en 2 de Samuel, capítulo 16. De Samuel, capítulo 16, y vamos a leer vamos a leer desde el verso 1, hermanos. Y cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefisboset, que salía a recibirle con un par de asnas, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos, y un cuerno de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que
los que se cansen en el desierto. Y el rey le dijo, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolveré a la casa de Israel en el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Silba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefisboset. Y respondió Siba, inclinándose, rey señor mío, halle yo gracia delante de ti. Si recordamos la historia, hermanos, pues así no había acontecido, ¿verdad? Sí, Mefisboset había dado indicaciones precisamente de que se le preparase el asna para que pudiese ir con David, y la otra asna era precisamente para Siba. Sin embargo, bueno, aquí vemos que cuando alguien quiere pues poseer o tomar las cosas de otra persona, pues recurre precisamente a la traición. Y lo hizo así Silba. Y se presentó ante David y le dijo estas palabras. Entonces David pues no conocía verdaderamente cuál era lo que había sucedido. Dice que entrega todo lo que era de Mefisboset se lo entrega a Silba. Y aún dice que él, inclinándose, dice que si tenía misericordia, pues hiciese así conforme estaba diciendo el rey. Pero vamos a ver más adelante en el capítulo 19 de este mismo libro, en el verso 24, en segunda de Samuel, capítulo 19, el verso 24, donde nos dice, también Isboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo a Mefisboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbardarme un asno y montaré en él e iré con el rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor, el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te parezca. Ahora sí ya estábamos viendo cuáles fueron las verdaderas causas, ¿verdad, hermanos? Porque finalmente un engaño, una infidelidad, pues se da a la luz. Y aquí en este caso con Silva, pues finalmente se dieron lo que había acontecido en realidad. Y bueno, el rey David dice que le restaura nuevamente sus posesiones así a Mefisboset. Y bueno, recordamos también la historia cómo termina y Mefisboset pues retoma sus posesiones. Pero hermanos, que el hombre pues acude a todos las formas posibles para poder alcanzar sus objetivos. Hoy lo vemos en las empresas, hermanos, situaciones que vivimos cuando uno es empleado y trata de ir escalando en posiciones. Uno empieza quizás como obrero, pero buscando quizás una jefatura, después una gerencia y si es posible la dirección, si la empresa así lo maneja en su organigrama. Pero vemos que muchos hombres se basan de muchas astucias para poder pues alcanzar sus objetivos, y una de esas es a través de la traición, a través de buscar hacerle daño a su compañero para poder él lograr primero ese objetivo. Aquí Silva quería obtener las posesiones de Mefisboset, hermanos, y buscó de esa manera, a través de la traición, poder hacerse de ellas. Pero bueno, como vimos en la narrativa, y si terminamos de la historia, hermanos, pues vemos que no le dio resultado su plan. Hay otra traición que nos marca la Biblia, que la encontramos en precisamente lo que leíamos acerca de Judas. Pero era algo que ya también estaba profetizado. Y vamos a leer el libro de Salmos, el Salmo 41. Salmo 41, y el verso es el verso 9.
Dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Aquí está hablando el salmista con respecto a Judas. Y lo vamos a confirmar porque más adelante en el Salmo 55, el verso 12, nos dice así. Salmo 55, 12. Porque no me afrento un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrece, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Nuevamente, hermanos, el salmista David hace referencia a lo que iba a acontecer con el Señor Jesús, quién iba a ser el que le iba de entregar, el que le iba de traicionar. Y pues vemos, hermanos, cómo, conforme a lo profetizado por el salmista, pues así ocurrió con Judas. Dice que él fue el que siempre anduvo al lado del Señor, el que también, pues, hablaba con él cuando dice que aquella mujer derramó sobre sus pies el ungüento, hermanos, le decía a Judas, pues que no lo tire, mejor lo vendemos y podemos tener ganancias para seguir en la obra. Pues esos pensamientos, ¿no, hermanos? Y algo que veíamos del traidor, hermanos, es que siempre es algo que trae en su corazón la codicia, la ambición, todo eso lo trae en su corazón y pues entonces ya es un poquito ya más fácil de que nosotros detectemos, hermanos, cuando una persona nos quiere traicionar. Si nosotros estamos atentos a estas situaciones, pues el ambicioso pues siempre se da a conocerlo, ¿no, hermanos? Porque en todas sus palabras siempre saldrá pues algo de ello. Pero aquí el salmista David nos empieza a narrar de cómo sería Judas. Y el libro de Lucas, en su capítulo 22, Lucas capítulo 22, el verso 48. Bueno, desde el verso 47 dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se le acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y por eso se hizo famoso Judas, hermanos. Y quizás la gente en la sociedad reconoce más a Judas por el beso que por lo que hizo. Estaba traicionando al maestro, estaba entregando al Hijo de Dios. Él vio todos los milagros, él vio todo lo que hizo nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué fue más grande en su corazón, hermanos? 30 piezas de plata. Eso fue lo que le ganó en su corazón, hermanos. Y por lo cual traicionó al maestro. Y el mismo Señor Jesús pues nos aconseja, hermanos, él padeció esa situación de traición y nos aconsejaba a nosotros que también tuviésemos cuidado porque vendrían tiempos en que habría este tipo de situaciones en nuestra vida. Mateo capítulo 24, en esa profecía que deja el maestro, Mateo 24, el verso 9 y 10 nos dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y esta situación, hermanos, pues ya la vimos, ¿verdad? A través de la historia nos enmarca que cuando empezaron las persecuciones, pues decía que los que eran de fe débil, pues sí, negaban su fe e incluso señalaban en dónde podían encontrar a los demás, a sus hermanos. Y pues nos habla de que vendrán tiempos así, hermanos, en los cuales seremos aborrecidos de las gentes. Escuchaba en una noticia que, no recuerdo ahorita el país, donde quemaron el Corán enfrente de una mezquita.
y que todos los árabes o los musulmanes tuvieron cierta molestia, pero no hicieron nada con respecto a esa situación. Pero una persona de ellos que dijo, bueno, ¿y por qué nada más el Corán? Si en este país no se va a aceptar ninguna religión, entonces vamos a tomar la Torá y vamos a ir a una sinagoga y vamos a quemarla junto con la Biblia. Y los judíos dijeron, si eso van a hacer, quemen nada más la Torá porque la Biblia no es de nosotros, nada más es la Torá. Y dijo, y si van a quemar las Biblias, entonces vayan a sus catedrales, vayan a todas las iglesias protestantes y quemen la Biblia porque a ellos les pertenece la Biblia. Y bueno, ahorita hasta a la noticia fue nada más esa, hermanos, de que quemaron el Corán y pues al parecer, pues no pasa nada, hermanos, no va a pasar nada, pero todo viene con un trasfondo. La gente va a empezar a ver que si no pasa nada, pues lo va a querer hacer en otro país, en otra ciudad. Y pues está proféticamente hablado, hermanos. Pues tendremos que padecer toda esta situación de las personas. Y no traicionan al hombre y sus ideales, hermanos, sino traicionan al mismo Dios que da la oportunidad de que todos crean en Él y le acepten. Pero pues no todos tienen este sentimiento, ¿verdad, hermanos? Y mucho menos las personas que ya en su corazón está pues la infidelidad a nuestro Dios. Pero el objetivo de nuestro mensaje también nos dice cuidar de nuestro corazón y llenarlo de Dios. Para que no te entren este tipo de situaciones a nuestra vida, a nuestro corazón, hermanos, debemos de tener nuestro corazón lleno de la palabra de nuestro Dios. Así ya nosotros no vamos a poder codiciar, no vamos a poder tener celos, envidias, de las cosas materiales o de las cosas terrenas, porque estamos llenos de las cosas de nuestro Dios, que muchas veces son suficientes, dice la palabra de nuestro Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán por añadidura. Y yo pienso, hermanos, que todo lo hemos también experimentado en nuestra vida, lo hemos vivido. Cuando nos forzamos en hacer las cosas correctas delante de nuestro Dios, buscamos más las cosas de nuestro Dios, también Dios se place en nosotros y nos brinda lo que deseamos. Y pues no vamos a desear grandes riquezas, pero Dios nos da una vida estable, una vida tranquila, una vida en paz. Y es por eso que nosotros debemos de tener nuestro corazón lleno de las cosas de nuestro Dios. Y dice que una de las cualidades de nuestro Dios es la fidelidad, que aún nosotros siendo infieles con Él, Él se mantiene en su fidelidad y es un ejemplo que nos deja para cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 13, el verso 8 nos dice así, Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él no muda, hermanos. Sus pensamientos son desde el principio y no va a cambiar. Él es fiel desde el principio y esa fidelidad no la va a cambiar. Y Él nos protege, hermanos, de todo mal, de todo peligro y nos ayuda para que nosotros no andemos en esos caminos de peligro. Y si alguien nos quiere hacer daño, pues Él nos ayuda y nos protege, de acuerdo a lo que nos dice segunda de Tesalonicenses en su capítulo 3, el verso 3, dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Entonces debemos de ir confiando, hermanos. La semana pasada hablamos de la confianza en nuestro Dios y debemos de ir confiando de que nuestro Dios nos ayudará a que nosotros pues no tengamos que ser de estas personas traicioneras, porque es una de las características pues más tristes, hermanos, más feas que puede tener un hombre, el que traiciona a su amigo, a su familiar, a su vecino. Pues es una de las características más feas de las que hemos venido analizando, hermanos. Bueno, todas son feas, pero dentro de ellas, pues alguien que traiciona siempre será más marcado en la sociedad. Dice que nuestro Dios pone límites a nuestras tentaciones, dice 1 Corintios capítulo 10, el verso 13.
1 Corintios capítulo 10, el verso 13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que nos dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Entonces, hermanos, podríamos llegar delante de nuestro Dios y decirle: ay, es que te fui infiel porque pues tus tentaciones, las tentaciones fueron más fuertes que yo. Pues no, ¿verdad, hermanos? Si estamos llenos de la palabra de nuestro Dios, del conocimiento de nuestro Dios, pues dice que nuestro Dios nos da precisamente la fortaleza para salir de esas tentaciones. Y pues hoy en la sociedad, hermanos, ¿cuál es una de las grandes tentaciones del hombre? Pues las mujeres. Y pues por eso vemos que hoy la infidelidad pues ya también pues perdió su pues su valor, ¿no, hermanos? Ahora ya cualquier persona es infiel y como les comentaba, pues es aplaudido por la sociedad. Bueno, nuestro Dios nos perdona, nos santifica y nos ayuda a cada instante de nuestra vida para que podamos alcanzar siempre la gracia de nuestro Dios, viviendo siempre en paz delante de Él. Si nosotros nos llenamos de ello, hermanos, pues vamos a alcanzar eso. Vamos a leer una cita que se encuentra en Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1, del verso 6 en adelante, dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Los filipenses, estoy en otra. Sí, no es estaba en otra cita, hermanos, perdón. Filipenses 1:6. Dice: estando persuadido en esto, en que comenzó en vosotros la buena obra, la perfección hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuando no os tengo en el corazón, en mis prisiones, en las defensas y confirmación del Evangelio. Todos nosotros hoy partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles cada día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Y algo que pedía el apóstol Pablo, hermanos, para que nosotros podamos mantenernos siempre fieles delante de nuestro Dios, es de que todos permanezcamos en la unidad, en el amor. Y si vemos, hermanos, la traición es algo que busca acabar con la unidad de las personas, con el amor de las personas. Y nuestro hermano Pablo dice que él en todas sus oraciones siempre estaba pidiendo porque la iglesia se mantuviese en ese amor, hermano, pero ese amor genuino, en ese amor real, el que no nada más es de labios, sino el que es a través de obras y acciones. Nuestro hermano comentaba que algo que ha afectado mucho a la iglesia y que entra dentro de los sinónimos de la traición es la murmuración que dice: escuché por ahí, dicen por ahí. Nunca confirmamos, hermanos, lo que nos dicen o lo que vamos a decir. Y todo ese tipo de situaciones pues ha mermado en la confianza de los hermanos. Por eso decía también nuestro hermano ministro, el amor de muchos se resfría por ese tipo de situaciones, hermanos. ¿Con qué confianza yo me acerco a un hermano y le platico de mis problemas? Si sé que más adelante pues él lo va a estar hablando con los demás hermanos y pues entonces después todos van a estar enterados de una situación. Y decía nuestro hermano: evitemos, hermano, las murmuraciones, los malos comentarios. Si no estamos seguros de lo que nos están comentando o diciendo, pues mejor no hacer ya más caso de ello. Y buscar siempre lo que sí edifica, lo que sí nos une, lo que sí nos ayuda. Que
quizás, hermanos, dentro de nuestras actividades infantiles pudiésemos caer en algunas faltas, y yo estoy consciente de ello, hermanos, que podemos caer en pequeñas faltas, pero buscamos, más de aquellas faltas, buscamos el poder motivar y que la iglesia se una en ese mismo pensamiento de amor entre nosotros. Yo sé que, hermanos, hacemos un pequeño desorden dentro del templo cuando hacemos los cambios de los niños o sus gráficos, hacemos un poco de desorden. Yo estoy consciente de ello, hermanos, pero yo les comento a nuestros hermanos, lo hacemos para que nuestros hermanos pequeñitos se vayan forjando. Cuando ellos pasen al frente tengan toda la seguridad de poder hablar la palabra de Dios sin ningún temor. Que cuando ellos hablen delante de alguien de la palabra de nuestro Dios, lo hagan con toda la confianza. De que cuando nosotros terminamos nuestro evento, hermanos, y los invitamos a convivir un momento, es para que unamos esos lazos de hermandad y de amor. Ese es nuestro objetivo principal. Y pues Dios perdone nuestras faltas, hermanos, que hacemos dentro de su templo, pero que también nos ayude en fortalecer eso que estamos haciendo para que la iglesia, hermanos, sea una iglesia unida y fortalecida en las cosas de nuestro Dios, que nos llenemos precisamente de ese amor verdadero en las cosas de nuestro Dios. Y les pido, hermanos, que cuando ustedes vean todo eso, no vean esas pequeñas faltas, no vean esos pequeños detalles que hacemos, sino vayamos al trasfondo del mensaje que traemos en cada una de las participaciones que hacemos. Porque así lo hacemos en los mensajes, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Muchas veces les hemos dicho, no somos los mejores predicadores del mundo, pero sí traemos la palabra de nuestro Dios. Buscamos que la palabra sí toque sus corazones para que nosotros juntamente, todos unidos, podamos alcanzar el objetivo que buscamos. Que podamos alcanzar esa gracia de parte de nuestro Dios y que su iglesia siga adelante, porque la iglesia de nuestro Dios nunca va a acabar, hermanos, su palabra así lo dice, pero nuestro Dios busca también que nos perfeccionemos delante de Él y que busquemos esa santidad con la santidad que Él nos ha mostrado. Y así, hermanos, si caminamos de esa manera, pues entonces muy difícilmente se podrá caer en una traición, en alguna infidelidad. Si todos caminamos en ese mismo tenor. Ya les digo a nuestros hermanos pequeñitos, todos tenemos diferentes dones. Y todos esos dones que ha puesto nuestro Dios en cada uno de nosotros, pues son para que juntos podamos trabajar en la obra de nuestro Dios. Dice que el pecado entró por ese bocado, que Satanás entró en ese bocado por Judas, hermanos. No dejemos entrar en nuestro corazón al enemigo. Si nuestro enemigo nos dice, mira lo que están haciendo, mira a nuestro hermano, no le hagan caso, hermanos, no le acepten sus comentarios. Dice que es engañoso el corazón, pero nuestro Dios ya vimos que nos dará siempre la salida para que no caigamos en las tentaciones de Satanás, sino que nos cuidemos los unos a los otros y que juntos, hermanos, pues podamos siempre mirar siempre hacia adelante y que nuestro objetivo sea ese, hermanos. Una vez mi tía me decía, tú no busques ser nombrado por ser nombrado. Cuando te den tu nombramiento vas a tener que esforzarse al doble, al triple, dependiendo tu rango. Pero tú siempre busca ayudar a la iglesia. Siempre busca que la iglesia pueda caminar bien delante de nuestro Dios, porque tu palabra también tiene peso, porque Dios te ha puesto para anunciar su palabra. Entonces, hermanos, todos tenemos ese valor importante dentro de la casa de nuestro Dios. Sus comentarios, como decíamos en las escuelas, siempre son valiosos, porque son para edificación de la iglesia. Entonces, hermanos, sigamos ese camino y no permitamos que Satanás entre en nuestro corazón para destruir una iglesia que está siendo fortalecida por el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a vosotros. A vos paz, hermano. A vos paz, hermano. Fuerza de la gracia.